Hola, muy buenos días. Soy la estudiante Magalí Espinosa de la carrera de Derecho, segundo semestre. Muy buenos días, soy el estudiante Alejandro Fabián Flores Iraola de la carrera de Derecho, segundo semestre. Hola, muy buenos días. Soy el estudiante Javier Alejandro Flores de la carrera de Derecho, segundo semestre. Mi nombre es Ramiro López de la carrera de Derecho, segundo semestre. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Narváez, estudiante de Derecho de segundo semestre. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los derechos. Bien, si tenemos conocimientos sobre un concepto básico que es los derechos, ahora vamos a explicar un poco más sobre qué es el derecho en sí. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas, libertades inherentes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene su propia esencia de nosotros mismos. Son reconocidos y protegidos ante la ley individuales, esto sin distinción de raza, religión o sexo. Los derechos pueden clasificarse en diferentes categorías. En sí vamos a hablar de la primera generación y segunda generación. Bien, en esta ocasión les vamos a hablar sobre los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Dentro de estos derechos de primera generación hemos escogido que el derecho a la nacionalidad. Hablemos sobre qué es el derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad es un principio fundamental de los derechos humanos que garantiza a cada individuo el reconocimiento tanto legal y como también la afiliación a una nación. Se deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Estos derechos es esencial por varias razones. Bueno, estas razones son la identidad y la pertenencia. La nacionalidad estos últimos años está muy relacionado, ¿no?, con la persona. ¿Por qué se da la nacionalidad? Porque por muchas razones, ¿no? Una persona puede migrar a otros países y en este caso una persona puede tener múltiples identidades, ¿no? Puede ser Argentina, Bolivia, puede tener las nacionalidades. Por estas razones que se dan, ¿no? Estas razones que son la identidad y la pertenencia. Migración y multinacionalidad. En un mundo cada vez más globalizado, las personas pueden tener múltiples nacionalidades debido a la migración y a la adquisición de la ciudadanía en varios países. Eso plantea desafíos en la definición de la identidad y los derechos de una persona. Como otra razón, tenemos la protección con la discriminación. Negar a alguien su nacionalidad puede dar lugar a la discriminación y la exclusión, lo que socava la igualdad y los derechos humanos. En resumen, el derecho a una nacionalidad es esencial para proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, y su reconocimiento y garantía son fundamentales en el contexto de los derechos humanos a nivel global. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de este derecho de segunda generación hemos escogido el derecho a la educación en sus diversas modalidades. Bueno, ¿qué es el derecho a la educación? El derecho a la educación se reconoce y protege en diferentes modalidades, según las características y necesidades de cada persona. Esas modalidades incluyen la educación pública, se garantiza el acceso gratuito, la educación básica y secundaria en instituciones educativas públicas. Este tipo de educación es financiada por el Estado y busca asegurar la igualdad en oportunidades para todos los ciudadanos. Bien, la educación privada. Se reconoce el derecho a los individuos a recibir una educación privada en instituciones privadas con la condición de que cumplan los estándares y los requisitos establecidos por el Estado. La educación privada puede ser pagada por los padres o tutores del estudiante y deben ser sujetas a la regulación gubernamental. Bueno, la educación especial se garantiza a las personas con discapacidad. En muchas ocasiones las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación. Bueno, educación en contextos marginales se garantiza el derecho a la educación de las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad como los niños en situación de calle, los migrantes, también como los desplazados internos y otros grupos en condiciones difíciles. Esto implica la implementación de políticas y programas específicos para poder asegurar acceso a la educación. Buenos días, en esta ocasión nos encontramos aquí en la ciudad de La Paz. En esta ocasión vamos a hablar sobre quiénes pueden pertenecer a un sindicato, a una asociación y cuál es su importancia. Aquí tenemos una compañera que vamos a hacer una entrevista, ella nos va a dar unos pautas, quiénes pueden pertenecer y cuáles son los beneficios, ¿no? Y a veces sufren atropellos, ¿cuál es su importancia de eso? Compañeras, no sé si nos podría decir un poco sobre esto. Informarles de que cuando uno pertenece a una asociación o sindicato, como dice, tenemos el beneficio de que nosotros no nos molesta la Guardia Municipal. Uno, ¿no? Que tenemos que sentarnos a nuestras medidas y no también nos favorece en que mantengamos nuestro lugar de venta, nuestro puesto, no nos mueva nadie. Entonces eso nos favorece que a veces peleamos por muchas cosas, ¿no? Entonces a veces adquirimos esas cosas, a veces no también. Es el factor de que no nos molestan a nadie en nuestro puesto, en un lugar de venta. Nadie nos puede mover porque tenemos nuestro patente y pagamos a la alcaldía. Eso sería. Bien, como último punto, vamos a hablar sobre el derecho de segunda generación, que es el derecho económico, social y cultural. Dentro de esto hemos escogido hablar sobre el derecho de formar un sindicato para la defensa de sus intereses. Bueno, ¿a qué se refiere con crear sindicatos para su defensa? Bueno, su origen nace, ¿no?, de personas, un conjunto de personas que se crea para defender sus intereses laborales, atropellos de las autoridades. Tienen una misión, ¿no?, de promover, defender su fuente laboral de las personas. Ya, ¿por qué y para qué organizarnos? Queda en evidencia que las empresas y los gobiernos se pusieron a cada conquista, descalificaron cada petición de lo que hoy se ve como un trato justo en más de una ocasión. Reaccionaron de manera violenta con la intención de reprimir los intentos de agruparse y movilizarse sin sindicatos. Se corre el riesgo no solo de no avanzar, sino de perder lo mucho o poco que ya se ha logrado. La organización es importante para mantener los derechos que ya se tienen como trabajadores. Bueno, en conclusión, un sindicato se crea para tener un trato equitativo entre empleadores y trabajadores, para tener un trato equitativo del Estado, de los gobernantes, de las autoridades en sí, para que no tengamos vulneración de derechos, para que tengamos un buen trato, ¿no? Muchas veces vemos que la gente sufre de eso, de los maltratos de las autoridades en sí. Los sindicatos, las asociaciones es formado para que sus problemas sean tratados a tiempo, que no sean vulnerados sus derechos. Bien, ahora vamos a reforzarles un poco más sobre el concepto de el derecho a una nacionalidad. El derecho a una nacionalidad es un principio fundamental en el ámbito de los derechos humanos. Este derecho establece que cada individuo tiene el derecho inherente de pertenecer a una nación y ser reconocido como un ciudadano de un país. La nacionalidad confiere una serie de derechos y beneficios como la protección legal, el acceso a servicios públicos y la participación en la vida política de la nación. Sin embargo, en muchos casos las personas enfrentan dificultades para obtener o mantener su nacionalidad debido a factores como la discriminación, la apatridia o la falta de documentos de identidad. Los instrumentos legales internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, respaldan este derecho y promueven la prevención de la apatridia y la igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión o género. El derecho a una nacionalidad es esencial para la protección de derechos humanos
y la participación plena en la sociedad. El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional que implica que todas las personas tienen el derecho de acceder a una educación de calidad. Este derecho abarca tanto la educación primaria y secundaria como la educación superior y se extiende a lo largo de toda la vida. El acceso a la educación no debe estar limitado por factores como la edad, género, origen étnico, discapacidad o condición social. El derecho a la educación se basa en la idea de que la educación es esencial para el desarrollo personal y el progreso de la sociedad. Garantizar que las personas tengan una igualdad de oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan participar plenamente en la vida social, económica y política. La educación también desempeña un papel crucial en la promoción de otros derechos humanos, como la igualdad de género y la no discriminación. Numerosos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respaldan el derecho a la educación y establecen la obligación de los estados de proporcionar una educación accesible, equitativa y de calidad para todos. Este derecho es esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar de las sociedades en todo el mundo. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. El derecho a formar sindicatos es fundamental para los trabajadores y se basa en el reconocimiento de su libertad de asociación. Este derecho les permite unirse con otros empleados para defender sus intereses comunes, como condiciones laborales justas, salarios dignos y beneficios. Los sindicatos actúan como representantes de los trabajadores en las negociaciones con los trabajadores, buscando mejorar sus condiciones laborales y proteger sus derechos. El derecho a sindicalizarse es crucial para equilibrar el poder en las relaciones laborales y promover la justicia en el ámbito laboral. Porque todos somos